el interior de las cámaras de combustión de un motor se generan algunas de las tormentas más excitantes que hemos conocido nunca. Las poderosas fuerzas mecánicas junto al intenso calor terminan por ser los protagonistas principales de nuestra pasión. A lo largo de la historia, la ingeniería ha estudiado minuciosamente todos estos procesos para estirar al máximo el rendimiento de los motores en sintonía con un exigente porcentaje de fiabilidad. En este punto, la selección de los materiales siempre ha jugado un papel importantísimo a la hora de ejecutar un proyecto. Fundición, aluminio, aleaciones níquel-hierro, aluminio-silicio. Y es que además de los dos importantísimos factores que ya hemos mencionado, el rendimiento y la fiabilidad, existe un tercero en esta ecuación, el coste de producción. En tiempos remotos, los motores de fundición eran los más habituales al margen de los diferentes mercados. Con el tiempo, el aluminio fue ganando terreno, en principio a través de las motorizaciones de más alto rendimiento, y posteriormente, debido a su cierta rentabilidad, lo tenemos presente en vehículos de producción estándar. El principal motivo de su uso es obviamente un peso bastante más reducido, y esto es un aliciente más que factible como para que este material actualmente siga siendo competitivo, incluso frente a algunos de menor nivel presupuestario. Ahora entra en escena el ingeniero Matthew Holberg, que a principios de los 70 dedicaba sus conocimientos al desarrollo de piezas de alto rendimiento. En cierto momento, Holberg empezó a investigar la utilización de los polímeros en los motores, inspirándose en algunos materiales concretos y en sus métodos de construcción. Es importante aclarar en este punto que dentro de la comunidad industrial se dice que no todos los polímeros son plásticos, pero sí que todos los plásticos son polímeros. De este modo, en 1979, Holberg forjaría Polymotor Research, una empresa con sede en Fair Lawn, Nueva Jersey, destinada a trabajar con polímeros reforzados mediante fibra, con la intención de reemplazar algunas de las piezas metálicas que conformaban los motores de combustión interna tradicionales. Ese mismo año, durante una reunión con el personal de Ford Motor Company, Holberg emprendería la primera construcción de un motor de combustión interna de materiales plásticos. Esto se remonta a alguna prueba particular realizada por el ingeniero a finales de los años 60 sobre un Austin Mini que buenamente le había cedido un colega como conejo de indias. Sorprendentemente, este Mini logró funcionar durante casi 20 minutos con pistones de plástico. Por supuesto, después estos quedaron completamente fundidos. Adelantándose a su tiempo, en 1980 se creó con éxito el Polymotor 1, el primer motor de polímero del mundo. Holberg diseñó y desarrolló este brillante concepto inspirándose en un bloque lima de Ford construido en hierro fundido. Este diseño de polímero pesaba tan solo 91 kilos, lo que suponía aproximadamente la mitad del peso que presentaba el bloque original de fundición, manteniendo en este caso la capacidad de 2,3 litros para una potencia final de 280 caballos a 8.500 revoluciones. Hay que tener en cuenta que este bloque ha estado muy presente en los últimos vídeos, ya que su polivalencia le llevó a propulsar grandes productos automovilísticos comprendidos entre 1974 y 2001. Los primeros ensayos desvelaron que las altas temperaturas dadas en un motor de combustión obviamente no serían compatibles con la resistencia de los polímeros. Holberg se hallaba ante la primera barrera técnica y probablemente la más importante. Lejos de abandonar el proyecto, el ingeniero decidió aplicar al motor experimental algunas partes de acero y de aluminio con el fin de salvaguardar la fiabilidad del mismo. En este punto, tanto el cigüeñal como el árbol de levas procedían de la unidad de fábrica, estando también las válvulas de escape construidas en magnesio para resistir la oxidación y las altas temperaturas. Al final, las válvulas de admisión junto con los pistones fueron moldeados con una combinación de aluminio y uno de los termoplásticos más eficaces de la industria, el Torlon. Este material es utilizado hoy en día para piezas destinadas a la aeronáutica por su conocida resistencia al desgaste y a la corrosión durante altas condiciones térmicas. Desde un principio, estos procedimientos habían comenzado a ser desarrollados y finalmente patentados por la química petrolera Amoco, que en 1998 se fusionaría con BP.
El resultado desveló un motor de polímero de primera generación, reforzado con fibra que tan solo pesaba 160 libras en comparación con las 412 que arrojaba en la báscula el diseño original de Ford. Con apenas 200 libras de peso, esta mecánica alojaría componentes que eran un 79% más ligeros, por ejemplo las válvulas de admisión, que ahora pesarían apenas 30 gramos por unidad. Los retenes de válvula y los empujadores también fueron fabricados en Torlon y el peso final del conjunto se redujo hasta un 60%. Los pistones fueron sin duda una de las partes más complejas de este desarrollo y hasta 3 intervenciones fueron necesarias, si bien la fricción y las altas temperaturas terminaban fundiendo las piezas. El propio Holberg, que tendría uno de aquellos pistones fundidos en su oficina como recuerdo, resolvió la ecuación aplicando una corona de aluminio a los pistones junto a un revestimiento de acero. De este modo aislaría la fricción y buena parte de la temperatura del Torlon, que ahora desvelaba un peso de 109 gramos menos que un pistón tradicional de aluminio. Sin embargo, los estudios revelaron que los conductos de refrigeración del bloque debían dilatarse para incrementar el caudal, si bien este material no era tan buen conductor como el metal. Aparte de su extrema ligereza, el polimotor también reveló 2 importantes beneficios adicionales. Ahora era un 30% más silencioso que un motor de fundición y su rendimiento incrementó de forma notable debido a los componentes tan livianos. El diseño además desveló un bloque completo que unificaba el cárter con el resto, una técnica que además simplificaría las labores de producción de estas mecánicas. Los 318 caballos con una línea roja de 14.000 revoluciones hicieron incluso que la división de vehículos especiales de Ford se sumergiese en el estudio del rendimiento y la producción de este tipo de mecánicas. De este modo sería posible comenzar a extrapolar estos bloques a los deportes del motor para así barajar a su vez una posible variante de producción. El entusiasmo fue tal que Holberg logró una reunión con el mismísimo Frank Williams, para presentarle así todos los beneficios y las amplitudes técnicas que los polímeros podrían ofrecer a la Fórmula 1. Es obvio que el reticente Frank Williams escuchó cortésmente la inspiración, pero jamás se planteó materializarla en sus monoplazas. Matti Holberg no se daría por vencido para competir, y es entonces cuando adoptaría un nuevo esquema para cimentar un renovado polimotor de competición. Esta seguía siendo una empresa respaldada por Amoco, y esta vez se recurriría al brutal bloque BDA de 16 válvulas que tantas alegrías había dado a Ford en las carreras. El corazón del Capri Turbo del Grupo 5 ahora sería extrapolado a materiales plásticos y tendría como destino el campeonato IMSA GT, aunque ciertamente en este caso las intenciones no ambicionaban la victoria, sino poner a prueba el rendimiento y en especial la fiabilidad de este nuevo bloque. Esta segunda generación, denominada como Polimotor 2, era aún más liviano que su predecesor, con un peso total de 73 kilos. Prácticamente todos los componentes del motor, incluidas sus ITBs, eran presentados en polímeros plásticos. El chasis destinado a testar esta excentricidad era nada menos que un Lola T616, un modelo que pretendía seguir la estela de éxito de sus predecesores, los T600 y los T610, muy conocidos. Lola había construido hasta 4 chasis que curiosamente irían propulsados por 2 motores muy dispares entre sí. 3 de los coches estarían armados con el motor rotativo 13B de 2 rotores, mientras que el cuarto haría presencia dotado del BDA polimotor de plástico. Increíblemente el coche tuvo un desempeño más que factible en sus entradas de la IMSA, y aunque en ocasiones se vio obligado a abandonar por algunos problemas mecánicos, como todo el mundo, el coche pudo terminar carreras como los 500 kilómetros de Watkins Glen. Lejos de optar a las victorias generales de la iracunda serie GTP, el polimotor mostró que era posible construir y hacer funcional ejemplarmente un motor experimental de plástico. No fue suficiente, por desgracia, y a finales de la temporada 1985, Amoco suspendería la financiación del proyecto. Holberg sorprendió al automovilismo mundial compitiendo con cierto éxito en el campeonato IMSA y más tarde en la serie Gulf Oil British Hill Climb,
donde vencería a los mejores motores de carreras de 2 litros en el Reino Unido con una mecánica construida casi en su totalidad de polímeros plásticos. La clara tendencia de reducción de peso, especialmente demandada en los chasis de competición, incitó a Holberg al desarrollo de nuevos motores de polímero reforzado con fibra. Estos bloques, incluyendo sus culatas, eran modelados mediante un proceso estudiado por el propio ingeniero. El bloque polimotor 2/3 terminó pesando 6 kilos menos que el último bloque de aluminio EcoBoss de Ford. Hoy en día Holberg no ha desistido en la lucha de su sueño y viene utilizando piezas de polímero impresas en 3D. Incluso los árboles de leva son impresos con esta tecnología en Inconel 718 y recubiertos con DLC. Otras piezas, como el cigüeñal hueco, son construidas en acero superligero, mientras que el cárter de aceite también se imprime en 3D utilizando un termoplástico de fibra de carbono. A decir verdad, en la actualidad, uno de los principales enemigos del concepto del polimotor está relacionado con el precio de los materiales. En 1983, aproximadamente, el precio de la fibra de carbono se proyectaba entre los 20 y los 40 dólares por cada libra, y en la actualidad el coste es mucho mayor que, por ejemplo, el del aluminio. En un artículo publicado en la revista Chilstone Automotive Industries, Matti Holberg afirmó que llegó a tener más de 100 pedidos del polimotor de 4 cilindros, a pesar de que este tenía un coste por unidad de unos 2.500 dólares de la época, mientras que un motor similar de material tradicional rondaba los 1.000 dólares. La resistencia a largo plazo de esta tecnología de motores polimotor también es otra de las grandes incógnitas en lo que refiere a la materia de durabilidad y el desgaste de la conducción prolongada a lo largo de los años. Todo un visionario, Matthew Holberg, que nos dejó una historia que de primeras te la pueden contar y no te la crees, ¿no? Dices, bueno, sí, un motor de plástico, eso es imposible. Pues ahí lo tienes, tenía un sueño y lo materializó. Y logró competir en la IMSA y ganar carreras en la colina a motores y equipos, coches de competición que estaban más que testados, ¿no? Leo vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras sugerencias, intento responderos a todos, pero al menos leer sí que os leo, porque ya es que sois muchísimos y eso me encanta por otro lado, porque contra más seamos mejor. Dejadme un like, como siempre, compartir si os ha gustado en el sitio que creáis oportuno, que eso da muchísimo soporte al canal y últimamente lo estáis haciendo genial. Únicamente puedo agradeceroslo trayéndoos más coches, más pilotos, más circuitos, más historias y más de todo. Así que estar atentos. Como siempre, disfrutar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Masters.